Hola a todos, en esta oportunidad nos ha tocado exponer o dar a conocer el análisis de pequeña señal en el curso de circuitos electrónicos a cargo de la doctora María Armas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Guayo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Seclenta Aguada Jesús Eduardo y, y para empezar quisiera dar un concepto de introducción para el modelo de pequeña señal FET. Los amplificadores como transistores de efecto de campo proporcionan una excelente ganancia de voltaje, y lo cual los caracteriza con una alta impedancia de entrada. Además, se tratan de configuraciones bajo el consumo de potencia con un buen rango de frecuencia y tamaño y peso mínimos. Para pensar hay que tener en claro bien los conceptos de BJT y FET. Mientras que los BJT se controlan con una corriente de salida de colector por medio de una corriente de entrada de pequeña base, en los dispositivos FET se controla con una corriente de salida de drenaje mediante un pequeño de voltaje de entrada con puerta. Por lo tanto, es decir que esto quiere decir que los BJT generalmente es un dispositivo controlado por corriente y los FET son controlados por voltaje. El modelo de pequeña señal FET se requiere analizarlo en AC. Esto permite que sea evidente el voltaje AC aplicado en los terminales de entrada. Esto quiere decir que el voltaje de la compuerta a la fuente es controlada por la corriente de drenaje a la fuente. Entonces tenemos que, como podemos observar que en la primera ecuación que dice ganancia de corriente, es la ganancia de corriente es igual a la conductancia por el voltaje de la compuerta de la fuente, la diferencia del voltaje de la compuerta de la fuente. La conductancia vendría a ser igual, reemplazando o siguiendo operando, la ganancia de corriente sobre la ganancia del voltaje de la fuente. Como podemos observar, la conductancia vendría a ser el punto Q, en este punto donde está el puntero, donde la conductancia representada en J sub m es igual a m, es igual a la diferencial de y sobre la diferencial de x, que es igual a la ganancia de corriente del drenaje sobre la ganancia de la compuerta de la fuente, que está representada en este punto, como podríamos ver. En el voltaje pico sobre 2 y la conductancia sub 0 sobre 2. El impacto de ID sobre la conductancia nos da por consiguiente una fórmula que vendría a ser 1 menos el voltaje de la compuerta de la fuente sobre el voltaje pico, que vendría a ser igual a la corriente ID sobre la corriente IDS. Esa vendría a ser la relación de ID y la conductancia. En los FET mayormente la impedancia de entrada son demasiado grandes, los cuales como circuito abierto. La impedancia de salida de los FET es similar en magnitud a los de BJT convencionales. En las hojas de especificaciones de los FET, la impedancia de salida aparecerá normalmente como Y sub con las respectivas unidades en microsegundos, como podemos ver acá en la ecuación. Está representada por R sub D es igual a 1 sobre Y sub os. Se puede definir la impedancia de salida con la curva horizontal en el punto de operación, que donde el voltaje de la compuerta de la fuente va a ser siempre constante. Entonces, donde R sub D es igual a la diferencia del voltaje de la fuente del el voltaje sub D de su DS sobre la corriente ID.
Entonces, en la curva horizontal de la característica, podemos observar que el BGS permanece constante al calcular RD, y esto se logra dibujando una línea recta aproximada a la línea, como podemos ver acá, ya en el punto de operación. Luego se selecciona la diferencia de BDS o la diferencia de ID, y se mide la otra cantidad para utilizarse en la ecuación. Una vez presentados y discutidos los parámetros anteriores, los cuales hemos visto, el circuito equivalente en AC del FET es lo que estamos viendo actualmente, cual nos quiere dar a entender que el FET está ahorita conectado en AC, y el circuito se observa lo siguiente, donde ID tiene el control mediante BGS, la cual se encuentra con una fuente de corriente, la cual la podemos apreciar acá, de la conductancia con BGS, que va desde el drenaje, y la impedancia de entrada está en circuito abierto en los puntos de entrada, que está acá, y la resistencia de salida, que está dada por RD, que está en el drenaje de la fuente. Continuando con la explicación, mi nombre es Jair Martín Yamil Flores Caro, alumno de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El tema que yo les voy a hablar es configuración de polarización fija para el JFET. La configuración de polarización fija. En este circuito se va a presentar dos capacitores de acoplamiento, los cuales tienen por objetivo aislar el arreglo de polarización de la señal y carga aplicados. Se consideran como cortocircuitos equivalentes para el análisis en AC, que en la siguiente diapositiva será graficada. Dichos capacitores están acá, C1 y C2, los cuales tienen un voltaje de entrada y una impedancia de entrada, y un voltaje de salida y una impedancia de salida. Como anteriormente he dicho, dichos capacitores se iban a reemplazar por un cortocircuito que está acá, equivalente a 0 ohmios, C1, y cortocircuito C2, equivalente a 0 ohmios. Las baterías también, que están asociadas a RG y RD, se reemplazan por cortocircuitos ambas, y el circuito para redibujarlos quedaría de la siguiente forma: un voltaje de entrada y una impedancia de entrada, un voltaje de salida y una impedancia de salida. Como vemos, acá RG no cuenta con su batería anteriormente dicha, y RD tampoco cuenta con la batería. Para determinar Z sub 0, se realiza un análisis a la parte del circuito de la derecha, solamente donde acopla Z sub 0, que está acá. Para hallar un voltaje de entrada, voltaje de salida, lo único que analizaríamos sería el GM por BGS en paralelo con las dos resistencias, lo cual acá lo tenemos. Pero se sabe que BGS es igual a B sub I, por lo tanto la ganancia de voltaje, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, resultaría GM sobre el paralelo de las dos resistencias, RD y RD minúscula. En algunos casos se cumple que RD es 10 veces mayor que RD mayúscula. Por lo tanto, el valor de la ganancia cambia al siguiente, que sería Gm por Rd. Configuración de autopolarización para el JFET. Se analiza en dos formas. Una es con desvío, que es esta, la cual presenta tres capacitores y una sola fuente en Rd. En R sub S ya no habría fuente, R sub G ya no habría fuente,
Lo que sí se mantendría en que en cada capacitor habría un voltaje de entrada, una impedancia de entrada, un voltaje de salida y una impedancia de salida, C sub 1 y C sub 2. Como anteriormente para la anterior de polarización, se reemplazan ambos capacitores con un cortocircuito. Y también el capacitor que está en S, un voltaje de D que antes había en RD, se reemplaza por un cortocircuito y el capacitor en S por un cortocircuito. Redibujando el circuito equivalente tenemos lo siguiente: voltaje de entrada, impedancia de entrada, voltaje de salida, impedancia de salida. Acá observamos que la impedancia de entrada, ya que no hay una batería anteriormente que sí hay, es igual a RG. La impedancia de entrada es igual a la resistencia en G. Y la impedancia de salida no es nada más que el paralelo de las dos resistencias RD minúscula y RD mayúscula. También acá presenta la condición de que si es que RD minúscula es mayor que RD mayúscula en 10 veces, la impedancia de salida cambia a la siguiente, que es equivalente a un RD mayúscula. Para la ganancia de voltaje se halla de la siguiente forma: un Q sub M por el paralelo de las dos resistencias. Pero como también existe una condición de que es mayor posiblemente 10 veces, el valor de la ganancia cambia al siguiente, que sería negativo Gm por Rd mayúscula. Esta es la otra forma de analizar un circuito de autopolarización, que es cuando en RS no hay desvío, que se halla de la siguiente forma. En la parte de la izquierda, que es un voltaje de entrada y una impedancia de entrada, no va a cambiar. Lo que cambia es la siguiente: en R sub S ya no se halla simplemente solo, se halla como una malla aparte un Gm por B sub G sub S y el R de minúscula. Y la impedancia de salida y una corriente aparece, un voltaje de salida también. Para hallar un voltaje de salida, lo que se tendría en cuenta es solamente esta parte. Como sabemos, voltaje es igual a corriente por resistencia, y acá tenemos una corriente sub D en sentido contrario por lo que se pone un signo negativo y una resistencia D. Y el voltaje en G sub S, que lo analizamos en esta resistencia, por lo que nosotros observamos toda esta malla pasa una corriente ID. Y como sabemos, voltaje es igual a corriente por resistencia, voltaje en G sub S es igual a R sub S por la resistencia que pasa negativo ID. Continuando con la explicación, para hallar el voltaje en RD, observamos en esta malla, en la ley de voltaje de Kirchhoff, que el voltaje en G sub S más el voltaje en RD menos el voltaje en esta parte, que sería voltaje de salida, sería igual a 0. Despejando, obtenemos que el voltaje en RD es la suma del voltaje de salida más el voltaje G sub S. Hallando la corriente en RD, que sería I'. I' es igual a el voltaje sobre resistencia. El voltaje en RD sobre la resistencia RD. El voltaje RD anteriormente hallado, que está acá arriba, es el voltaje de salida más el voltaje G sub S sobre una resistencia D. Despejando todo, que ya tenemos el voltaje de salida y el voltaje G sub S, acá están, voltaje de salida y voltaje G sub S. Reemplazando, obtenemos un factor común que es ID. Despejando tenemos esta expresión. La corriente en
RD, que si' es igual al negativo ID por RD más RS, todo dividido por RD minúscula. En la misma malla, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, observamos que ID más I sub 0, que está acá, es igual a las corrientes que salen por este lado, que en este punto se divide en Gm por Bg sub s y I'. Acá lo tenemos. Despejando todo en I sub 0 de salida, obtenemos lo siguiente: un I', que anteriormente lo hemos hallado, un Gm por Bg sub s, que ya tenemos el valor, y un ID. Acá, reemplazando el valor de I', obtenemos esta expresión. Reemplazando el valor de Bg sub s, obtenemos esta expresión, y un ID, restando un ID, que nos va a servir para simplificar como factor común. Si acá observa, factor común ID, ID, ID. Los tres son factor común con signo negativo. Negativo ID multiplicaría a RD más R sub S sobre RD minúscula más Gm por RS más 1. Y hallando al finalmente la impedancia de salida y la ganancia de voltaje, obtenemos que la impedancia de salida es el voltaje de salida por la corriente de salida, que ya lo hemos hallado. Reemplazando todo, obtenemos esta expresión. Pero como anteriormente he dicho, hay una condición de que RD puede ser mayor en 10 veces, pero esta vez, como cambian dos resistencias adicionales, es la suma de ambas resistencias, RD más R sub S. El valor de la impedancia de salida cambia al siguiente: RD sobre Gm por RS más 1. Y para la ganancia de voltaje tenemos que es igual al voltaje de salida por un voltaje de entrada sobre el voltaje de entrada. Reemplazando la ganancia de voltaje, obtenemos lo siguiente. Pero como anteriormente he dicho, existe la condición de que RD minúscula puede ser mayor a 10 veces RD más RS. Cambiaría el valor de la ganancia de voltaje al siguiente: negativo Gm por RD sobre Gm por RS más 1. Y acá concluiría mi parte de la exposición. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Arnold Manuel Pozo Valderrama y mi tema es configuración de compuerta común para el FET. Este modelo, ya que su compuerta está conectada de frente a tierra, RG, la resistencia RG es nula. Este amplificador en base común tiene una baja resistencia de entrada en comparación con los otros modelos de transistores. La necesidad constante de que la fuente controlada Gm BGS esté conectada del drenaje a la fuente con RD en paralelo. Acá tenemos un equivalente del circuito FET de arriba, y tenemos que entre dos impedancias, el Z sub I y el Z sub 0, tenemos los transistores de acoplamiento C1 y C2, que es el de la entrada y el de la salida, y la fuente. Acá tenemos la configuración del modelo, un modelo equivalente en AC para el FET, donde el R sub D minúscula
está en paralelo con la fuente de corriente Gm por el VGS. Y abajo tenemos las fórmulas como hallar la ganancia, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, y sus fórmulas equivalentes. El A sub V, que es igual al Gm por el Rd. La resistencia de entrada de la fuente, que es el voltaje de entrada sobre la intensidad de entrada, que al final se simplifica en un 1 sobre Gm. La impedancia sub I, que es igual a Rs en paralelo con el Rd minúscula más el Rd mayúscula sobre 1 más el Gm por el Rd minúscula. Que si cumple que el Rd minúscula es mayor en 10 veces el Rd mayúscula, entonces es equivalente al Rd paralelo sobre 1 sobre Gm. La impedancia Z sub 0, que entra por la derecha, que es igual al Rd paralelo con el R sub D. Pero si cumple que el R sub D minúscula es mayor en 10 veces el Rd mayúscula, entonces el Z sub 0 es igual al Rd mayúscula. Tenemos un ejemplo de la compuerta común, que acá nos piden determinar la ganancia del voltaje mínima y la resistencia de la entrada del amplificador. Entonces, con los valores de la imagen calculamos. Pero antes, en este cuadro de características, buscamos el transistor que estamos usando, que es el 2N5462, como lo vemos acá. Que es el mínimo es el de 2000 micro. Reemplazamos en la fórmula de la ganancia, ya que el Gm es igual a 2000 micro, que es el mínimo. El A sub V es igual al Gm por el R sub D mayúscula en paralelo con R sub D, R sub L. Esto es igual a 2000 micro por 10K kiloohmios, que está en paralelo con 10 kiloohmios. Y eso nos da 10 de ganancia. La resistencia de entrada de la fuente 1 sobre Gm, que es igual a 1 sobre 2000 micro, que es igual a 500. La resistencia de entrada, que es igual a R, la resistencia de entrada de la fuente, que está en paralelo con el R sub S, que es igual a 500 ohmios, que está en paralelo con 4.7 kiloohmios. Al final queda 452 ohmios. Estos serían los cálculos para este modelo en este ejercicio, usando la tabla de características de los transistores. Y empezamos con la configuración de fuente, seguidor, drenaje común para el FET. Bueno, el voltaje de fuente sigue al voltaje de entrada en la compuerta, donde la señal de entrada está acoplada mediante condensadores C1 y el condensador C2, que el C1 es del voltaje de entrada y el C2 es el que acopla el voltaje de salida. Acá tenemos el modelo del amplificador JFET y el modelo equivalente en AC. En esta diapositiva mostramos el modelo equivalente ya redibujado para que sea más fácil de entender, donde entra la impedancia Z sub I y la impedancia Z sub 0, que entra por la derecha y por la izquierda. Tenemos
la resistencia RS paralelo con el R sub D minúscula y la fuente GM VGS por VGS. La ganancia que es igual al GM por el R sub S sobre 1 más GM por R sub S. La resistencia de entrada sería igual al RG en paralelo con la resistencia de entrada de la compuerta. La impedancia I sub I es igual a RG. Y la impedancia sub S sub 0, o sea, es igual al RD en paralelo con RS en paralelo con 1 sobre GM. Que si cumple que R sub D es mayor o igual a 10 veces RS, entonces el Z sub 0 sería equivalente al RS en paralelo con 1 sobre GM. En este ejercicio, que es de fuente seguidor o drenaje común, nos piden calcular, determinar la ganancia de voltaje del amplificador de la figura, variándose de información de la hoja. Use valores mínimos de la hoja de datos donde estén disponibles. O sea, usando los valores de la hoja de características, que es el 2N5460, dice que en corriente en inversa en la compuerta sería el VGS sería 20 voltios y el IGS sería 5 nanoamperios. Entonces aplicamos la fórmula, ya que sabemos que el GM es de 1000 micro, 10 micro. Ya lo vemos acá en características de señal pequeña, que es de 1000 micro. Bueno, acá reemplazamos que en la ganancia es igual al GM por el RS sobre 1 más el GM por RS, que es igual a 1000 micro por 10 kiloohmios sobre 1 más 1000 kiloohmios, que sería 0,9. La resistencia de entrada, que es el voltaje GS sobre IGS, que es igual a 20 voltios sobre 5 nanoamperios, que sería algo de 4000 megaohmios. Entonces, la resistencia de entrada sería el RG en paralelo con la resistencia de entrada de la compuerta. Entonces sería 10 megaohmios paralelo con 4000 megaohmios. Saldría algo de 10 megaohmios. Bueno, muchachos, esto es todo. Gracias.